¿Cuándo habrá más recursos para ciencia, tecnología e innovación? ¿Es posible cumplir el compromiso multipartidario de destinar 1% del PBI a estos rubros cuando termine este quinquenio? Bueno, la discusión ha vuelto a instalarse cuando faltan pocas semanas para que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas. El miércoles pasado, los directores de la Academia Nacional de Ciencias se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou para hacer una propuesta de refuerzo presupuestal. Pero esa no es la única organización que se mueve con ese objetivo. Desde el año pasado, Investiga UI, una asociación civil que reúne a investigadores de varias áreas del conocimiento, viene realizando actividades para colocar en agenda la importancia de dotar de más recursos a la ciencia y la innovación, entre otros temas. Vamos a conocer a esta organización, cómo trabaja, qué expectativas tiene de conseguir más presupuesto. De eso que vamos a conversar en los próximos minutos con las dos invitadas. Por un lado, la licenciada en Biología Cecilia Escorza, vicepresidenta de Investiga UI. Buen día, Cecilia. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Y la economista Gabriela Mordecki, tesorera de Investiga UI. Buen día. Hola, ¿qué tal? Gracias también por la invitación. Como el título es economista, hay que ocuparse también de los números de la organización. Sí, sí. Por ahí vamos. Con ambas hemos conversado en otras oportunidades acá en Perspectiva. Gabriela ha estado, por ejemplo, en tertulias de economistas. Cecilia ha estado en entrevistas, claro, por su tarea en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, ¿no? Exacto. Bueno, hoy las tenemos por este otro asunto. Así que empiezo preguntándoles, ¿a quiénes reúne? Empecemos por la definición. ¿A quiénes reúne Investiga UI? Bueno, Investiga UI es una asociación de investigadoras e investigadores del Uruguay que representa a varias personas que hacen investigación en distintas instituciones del país, de Montevideo y del interior, que investigan en distintas ramas del conocimiento, desde salud, ingeniería, agro, biomedicina, humanidades, ciencias sociales, arte, etcétera, ¿verdad? Es un paraguas muy grande. Tenemos ya casi 900 socios adhiriendo al trabajo de Investiga UI. Y Investiga UI surge justamente como queremos ser la voz que representa a todas estas personas que trabajamos en pos de una mejora de la investigación, y el presupuesto, por supuesto, es uno de los factores claves para hacer que nuestro trabajo rinda y se vuelque a las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Es una organización relativamente nueva, ¿no? Sí, es una organización que comienza a gestarse en el 2020, pero el año pasado, en 2021, tuvimos nuestra primera asamblea en marzo y luego la constitución propia de la asociación en julio. Y bueno, estamos en vías de obtener nuestra... el camino es largo, ¿no? Para poder tener reconocimiento legal, pero estamos trabajando en eso. Y una cuestión importante es que, si bien los temas presupuestales son, por supuesto, fundamentales, no solo esos son los que nos ocupan, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué otros? Y bueno, mejores condiciones de trabajo, mejor, digamos, que se llegue mejor, sobre todo, en las becas, a los posgraduandos, por ejemplo. Ese es un tema muy importante donde tenemos una deficiencia bien grande. A ver, ¿cómo es eso en dos palabras? Primero que hay muchas, pocas becas, digamos, de posgrado, pero más que nada también a partir, digamos, de cuando la gente termina de estudiar, las becas de postdoctorado para reinsertarse en el país son prácticamente inexistentes. Entonces, ese también, digamos, el que los recursos puedan llegar, digamos, a áreas donde hoy no llegan, porque una cosa es la investigación en sí, la formación de los jóvenes, y luego que puedan volver
retenerlos en el país es fundamental, porque si no, gastaste una cantidad de recursos que está bien que los gaste el país, pero bueno, si no tenés un sistema de retorno, sí, los investigadores terminan quedándose en las universidades muchas veces que hicieron sus programas de doctorado, o incluso no en otras que, dada, digamos, los uruguayos en general son muy demandados porque son muy buenos estudiantes en general, y eso también es importante. ¿Qué otros temas? Así en un repaso rápido. Por ejemplo, ustedes han estado discutiendo sobre gobernanza. Claro, exacto. Ese punto que dice Gabriela es muy importante porque implica la inserción de los investigadores en distintos lugares que son necesarios para que haya ciencia en el país, la retención y la repatriación de la gente. Y por otro lado, necesitamos también participar en las discusiones que se dan en la estructura. ¿Quién es el que decide? ¿Quiénes son las instituciones del país o organismos que deciden los grandes temas vinculados a la investigación? Y digamos, hubo un cambio muy sustancial y beneficioso para nosotros, la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Es un paraguas, es un marco que nos representa de alguna manera, nos da una estructura. También la ANI, la formación de la ANI fue una creación muy importante desde el punto de vista de estructuras. Ahora se está dando la discusión, la revisión del famoso Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, el PENTI, y eso se está revisando a raíz digamos, de una intención o un inicio, una voluntad que tiene el Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, de alguna manera se están haciendo ahora consultorías que están intentando abordar todas las la problemática que ha asociada a la gobernanza, y bueno, ordenando y generando una estructura y definiciones bien claras. Por supuesto, los investigadores nos va a beneficiar mucho, ¿verdad? ¿Debería existir un ministerio de ciencia, tecnología e innovación como en otros países? Bueno, ahí todavía InvestigaUY no ha definido su posición bien específica con respecto a eso, pero creo que ayudaría muchísimo a tener una estructura de esas comparativamente con otros países que igualmente el tema es que funcionen las cosas, ¿no? Porque tenemos el CONICYT, por ejemplo, que es un organismo que supuestamente es allí donde se deben discutir y definir las políticas de ciencia y tecnología, porque ese es su objetivo. Exacto. Y como que ha ido perdiendo con el tiempo, y el tema es que el problema de la gobernanza, además, es que la ANI, que supuestamente es un programa ejecutor de políticas, en definitiva hace todo, define las políticas y también las ejecuta. Entonces eso, digamos, está no es el modelo que mejor funciona. Una aclaración antes de seguir. InvestigaUY reúne a investigadores del sector público y también del sector privado, ¿no? Sí, de universidades públicas, de universidades privadas, instituciones, institutos, centros de investigación pública y privada, por supuesto. Ustedes decían que tienen unos 900 integrantes. Ajá. Pero eso es el 50%, ¿no? Sí, aproximadamente el 50% de la masa. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan al 100? No, al contrario, nos parece que es un número para arrancar muy grande. La primera asamblea, además, tuvo cerca de 1000 personas, o sea, todavía, ¿no? El año pasado por Zoom fue como un desafío importante. Pero bueno, tampoco la vida del científico, del investigador es muy, digamos, compleja, y muy exigente, ¿no? Y que te sobre además tiempo para investigar, para poder, además de investigar, trabajar en otras cosas, a veces se complica, ¿no? Eso es un tema también que lo hemos estado viendo, los temas de cuidados, la gente joven, que además de trabajar en digamos, ¿no? Después de volver de sus doctorados, se insertan a trabajar y además tienen su familia y que atender, como que a veces se complica el tema de tener tiempo libre para
No, yo creo que complementando lo que dice Gabriela, que en la medida que nosotros nos conozca la población, no solo la población académica, ¿verdad? La idea es salir de la academia y que nos conozca más, digamos, la sociedad en su conjunto. En la medida que nosotros podamos conquistar y salir, y que la gente comprenda la investigación como una de los pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad, nosotros ahí vamos capaz que por ahí conseguimos más adeptos, ¿verdad? Pero bueno, ahí queda picando una pregunta a la que quiero volver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debería invertirse más en ciencia, tecnología e innovación? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Pero antes de llegar ahí, me retrotraigo una semana en el tiempo. Voy al lunes pasado, cuando acá en Perspectiva, en una entrevista, le consulté al senador Jorge Gandini, en un momento, si ahora que terminó la emergencia sanitaria y la LUC quedó firme en su totalidad, el gobierno no debería mostrar una agenda más ambiciosa a largo plazo. Y entonces dije, como un ejemplo, nada más como un ejemplo, que se lanzara un gran plan de inversión en ciencia, tecnología e innovación que permitiera potenciar lo que ya hemos logrado, por ejemplo, en la industria del software o en los servicios, pero que además respaldara, empujara a otras industrias del conocimiento en las que hemos mostrado fortaleza, por ejemplo, las basadas en ciencias de la vida. Esa era la pregunta. Y Gandini respondía a esto. En ciencia y tecnología hay una inversión que sin duda nos va a dejar resultados. Y bueno, lo que pasa es que son políticas de Estado, nos tienen que ayudar todos a decir, bueno, renunciemos a otras cosas y pongamos los recursos acá. Pero esa discusión está planteada dentro y del gobierno. Lo que pasa es que la ciencia y la tecnología no tiene sindicato. No viene una manifestación en la puerta a golpear las cacerolas que no pida plata para los científicos. La ciencia, la educación, el futuro, la investigación, no tiene voz. Y en la medida que no tiene voz, los recursos finitos se los llevan los que golpean las cacerolas. O hacen paro, o generan una movilización. ¿Cuántos paros preventivos reclamando un pedazo de la torta chica ya estamos teniendo antes que el 30 de junio llegue la rendición de cuentas? Y bueno, eso quiérase que no, tiene su consecuencia. Y tenemos gestores que nos están diciendo, necesitamos recursos para hacer desde el medio ambiente o desde la ANEP, nos están diciendo, bueno, vamos por la reforma, pero necesitamos recursos para hacer la reforma. O desde la salud. Hay ámbitos de gestión urgentes con resultados inmediatos y con consecuencias inmediatas, si no los hacemos, negativas, que nos están pidiendo esos recursos. En cambio, la ciencia y la tecnología es como lo de la seguridad social. Son cosas que todos sabemos que hay que hacer, pero con resultados para adelante. Entonces, la pateamos y que venga otro. ¿Qué les pareció? ¿Cómo escucharon esas consideraciones de Gandini? Bueno, sin duda, lo escuchamos la entrevista, por supuesto, ese mismo día. Fue un poco choqueante también las declaraciones. ¿Choqueante? Sí, sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que InvestigaUY existe, hay muchos lugares donde nos conocen. Nosotros somos la voz de toda esa cantidad de investigadores que se nuclean en la asociación. ¿Ustedes son el sindicato de científicos que estaba haciendo falta? No necesariamente un sindicato, digamos, porque cada uno trabaja yo trabajo en la Universidad de la República y nosotros tenemos un sindicato que es ADUR. Cecilia trabaja en el IPSE y ellos están en el sindicato del Ministerio de... Sí, de ATEC, del Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros somos una unidad ejecutora. Claro. Y entonces esto, o sea, esa discusión, si bien existió, o sea, nosotros lo que hacemos es, digamos, luchar por todos, no necesariamente desde el lado de una actividad sindical, pero me parece que además, por supuesto que hay mucha gente reclamando, además de nosotros, apoyo a la ciencia y tecnología. Lo que decía Gandini es que falta el sindicato que se movilice en la Plaza Independencia, haga ruido, tire petardos. Claro, eso es un poco también, nosotros tenemos una concepción diferente de cómo manifestarnos. Sin duda que comparativamente con otros sindicatos o con otras luchas, nosotros, si hacemos paro, digamos que no, digamos,
el impacto no va a ser tan inmediato ni tan doloroso para la sociedad si comparativamente con otras luchas, otros paros. Ahora, si nosotros dejáramos, si a nosotros no el presupuesto no se incrementa, nuestro paro sería no poder seguir formando gente. Formar gente implica tener una masa crítica de investigadores que resuelvan problemas que pueden ser problemas bien inmediatos, bien concretos. La pandemia dejó clarísimo la inmediatez del sistema científico y del sistema de investigación, soportando y aportando soluciones inmediatas a una situación totalmente inesperada. Toda esa masa crítica de gente que actuó en distintas instituciones, que fue bien representada por el GACH, todo eso es gente formada, gente con capacidad y especialidades, que eso surge de la formación de recursos humanos, de los equipos de trabajo en todas las instituciones que Nuclear investiga hoy. Si nosotros no incrementamos el presupuesto, ponemos en jaque la formación de toda esa gente, que el impacto va a ser inmediato, aunque la formación de toda esa gente implica 10, 12, 15 años. Entonces, Gabriela, ¿qué iba a agregar ahí? Sí, yo complementando lo que decía Cecilia, nada, me imaginaba cuando lo del COVID, ¿no? Que además sucedió, es que todo lo contrario, donamos nuestras horas de trabajo gratis o pagas por las. Laudelar, por ejemplo, puso a disposición y dejamos de investigar en los temas que investigábamos, pero imaginemos que en el momento que se estaban desarrollando los PCR, que eran tan imprescindibles para conocer el estado de la situación, los científicos hubieran dicho, no, estamos de paro, no, hacemos los PCR porque queremos más recursos. O sea, esa forma de reivindicación, que capaz que, bueno, aquellos que, por supuesto, el movimiento sindical tiene ese recurso, nos parece como muy lamentable que desde el poder político se reivindique que esa es la única forma, salir a cacerolear en la plaza los científicos que dejen sus laboratorios y vengan acá. Pero miren, yo les decía, acá tenemos un punto fundamental de esta conversación. ¿Para qué, no? ¿Por qué y para qué hay que poner más dinero en ciencia y tecnología? Acá un oyente, creo que es Eduardo, dice, se debería explicar más claro por qué. ¿Por qué potenciar la investigación en general en Uruguay? ¿En qué áreas? ¿Por soberanía? ¿Para mantener un gueto laboral? ¿Por ideología? Miren las posibilidades que plantea, ¿no? Yo creo que la gran discusión, que ya es totalmente obsoleta entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta que no tiene una respuesta directa. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Es fundamental estar preparados para cualquier situación que implique el aporte de la investigación o de la ciencia en particular o la tecnología. Quedó bien claro, la investigación aportó. ¿Quién iba a imaginar que una pandemia con un virus de esta naturaleza iba a impactar sobre las sociedades de todo el mundo? O sea, nadie. Ahora, ¿de dónde sale ese conocimiento para aportar soluciones? Sale de la academia, sale de la ciencia, sale de todas aquellas ramas que pueden aportar a eso. Entonces, el para qué, para mí, es también es una visión muy cortoplacista también y una visión muy práctica. En la pregunta que yo le hacía a Gandini, asociaba el eventual incremento de estos recursos con el planteo de un cierto modelo de desarrollo. Esa es otra posibilidad. No es otra, ese es el tema. O sea, el país, para poder seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos, precisa tener un modelo de desarrollo que vea más allá de la actualidad. Para poder crecer, aunque uno piense, no es que vamos a transformar el país en otro país. Tenemos los recursos naturales, tenemos los sectores que generan la riqueza del país, pero para poder seguir creciendo allí hay que poner ciencia y tecnología al servicio de
de toda la sociedad, y para eso es necesario tener un aporte fuerte del Estado y también del sector privado, pero el Estado es el primero. Y ¿cómo estamos en la comparación internacional? Porque esa es otra discusión que creo que permite entender digamos, el planteo. ¿Qué pasa en el ranking en cuanto a inversión por países en ciencia, tecnología e innovación? En los últimos lugares. En este momento estamos en 0,4% del PIB. Cuando tú comentabas, ¿verdad?, hubo un acuerdo hace ya unos años en llegar al 1%. Es verdad que veníamos de más abajo, teníamos 0,2%, se genera la ANI, algo crece, pero ahí quedamos estancados. Estamos en 0,4% del pero producto. Estamos por abajo de Argentina, que tiene 0,5%, de Brasil, que tiene 1 y pico, países desarrollados como, no sé, Corea del Sur o Israel tienen arriba del 4% dedicado a ciencia y tecnología. Entonces, e innovación, ¿no? Ahí es el sistema completo, pero bueno, es una necesidad que el país tiene que crecer, pero también desarrollarse. Y para eso se precisa conocimiento básico y conocimiento aplicado, porque sin uno el otro no aparece. Entonces, fortalecer este sistema que además se está quedando sin recursos, porque los recursos de la ANI están congelados en pesos, y cuando los llevamos a dólares ahora es la mitad de lo que había hace 2 o 3 años. Y bueno, comprar equipos, porque no es solamente formar a la gente, ¿no? También de ahí salen los recursos para mejorar los equipos, para esto que comentábamos, mandar a la gente a hacer posgrados. Eso también es fundamental. Vamos a profundizar en este punto, el del presupuesto que Uruguay dedica a ciencia, tecnología e innovación. Vamos a continuar enseguida en la entrevista con Cecilia Scorza y Gabriela Mordecki de Investiga UI, esta asociación recientemente creada que reúne a investigadores de varias áreas del conocimiento en Uruguay. Cuando faltan pocas semanas para que el gobierno envíe la rendición de cuentas al Parlamento, vuelve a instalarse la discusión sobre el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación. El miércoles pasado, los directores de la Academia Nacional de Ciencias se reunieron por este tema con el presidente Luis Lacalle Pou, pero hay otras gestiones. Desde el año pasado existe Investiga UI, una asociación civil que reúne investigadores de varias áreas del conocimiento, del sector público y del sector privado. Bueno, con 2 de sus directivas estamos conversando esta mañana. Cecilia Scorza, que es licenciada en Ciencias Biológicas, pero además presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y Gabriela Mordecki, que es economista, profesora asociada del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de la República. Habíamos ingresado en el punto central de esta discusión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué más recursos para la investigación en ciencia y tecnología en Uruguay? ¿Por qué el 0,4% del PBI que existe hoy no está alcanzando? ¿Cuál es el problema? Había una pregunta de un oyente que, entre otras cosas, quería saber si había de por medio cuestiones de soberanía, si había que poner énfasis en algunas áreas más que en otras. A ver, ¿podemos profundizar? Bueno, digamos, en términos bien concretos asociados a la palabra soberanía, creo que es un concepto bien interesante y que aspiramos nosotros a esa soberanía, ¿verdad? Es la independencia de otros científicos fuera de nuestro país para resolver situaciones particulares que aquejan a la sociedad o al país en cualquier rama necesaria, ¿verdad? Entonces digamos, hay en el país investigadores que puedan resolver situaciones diferentes
situaciones bien particulares que pueden ser desde la formación de recursos humanos hasta la aplicación de tecnologías bien concretas. Entonces, esa soberanía es la que nosotros también adherimos y fomentamos, y hay que reforzar justamente eso, que nuestro país tiene un valor en investigación muy alto, y comparativamente con otros países que hacen buena ciencia, estamos a la par. Sí. Hay que defender eso también, ¿no? Sí, yo creo que además de eso, digamos, Cecilia viene, ¿no?, de las ciencias básicas, ahí de la biología. Yo desde las ciencias sociales me parece que también se precisa, y desde las humanidades, desde el arte, desde la comunicación propia, se precisa investigación para poder mejorar, para poder entender los procesos. ¿Por qué se precisa investigación en historia? Bueno, tenemos que conocer qué le pasó al país, qué es lo que sucedió para poder tener mejor política hacia adelante. En sociología tenemos que saber cómo se comporta la sociedad para poder resolver problemas complejos. No es solamente, por supuesto que uno a veces lo ve más como la parte tecnológica, ¿no? Claro. Pero toda la sociedad, y eso es lo que aporta al desarrollo de un país. Y por eso planteábamos que es importante mirar la comparación internacional, pero además el propio sistema está desfinanciado cuando uno mira, ¿no? Se abren los llamados a propuestas, que da trabajo elaborar un proyecto y presentarlo. Y la ANI, por ejemplo, aprueba el 20% de los proyectos que se presentan, y menos de la mitad de los que son considerados excelentes, ¿no? Ese es es todo además un trabajo de los investigadores, de los evaluadores, digamos, que están, no sé, meses leyendo, evaluando, y después, no, la plata no alcanza, lo sentimos, te mandan ese mensajito, pero... Y ahí ahí lo que dicen ustedes es que había una oportunidad. En algunos de esos proyectos que no terminan financiados había oportunidades. Y lógicamente. Había oportunidades para el país. Lo ato a esto que manda un oyente acá, Carlos, que dice: la inversión en investigación tiene además un importante retorno económico, sea a través de las áreas donde se aplican los resultados, agro, por ejemplo, o directamente a través de la venta de patentes. Acá aparecen dos puntos a tratar, ¿no? Empiezo por el último, patentes. Estamos en Uruguay lentos, atrasados en esta materia. Muy lentos. Creo que es un tema, digo, más para capaz que las ingenierías, ¿no? Y bueno, desde la biología también calculo que está ese tema. Pero nada, recuerdo algunos ejemplos, digamos, históricos, ¿no? De patentes que finalmente se tramitan y no se logran, que en Estados Unidos es muy caro, y bueno, y se las terminan apropiando las empresas de cosas que, digamos, eso ahí se precisa sí un trabajo firme. No es nuestra área específica, pero por supuesto, nada, trabajar arriba de que la gente patente sus cosas, sus invenciones, sus descubrimientos, y que eso además después tenga el tema también muchas veces es que en Uruguay no hay un sistema productivo que le interese producir a partir de estos descubrimientos, ¿no? Como que, no sé, en el área biológica cómo funciona, exacto. Pero... no, en el área biológica es bastante común que los investigadores tengan intenciones de patentar. No todas las cosas se patentan, no todos los productos son patentables, pero es un diálogo también con una estructura más legal, y es muy caro también, como decía Gabriela, y bueno, pero por supuesto que todo aquel producto o todo aquello que sale, que tenga ciencia en la base y que sea aplicable y que sea beneficioso para mejorar algún aspecto de la sociedad, es bienvenido, ¿verdad? De eso se trata también, ¿no? No es y un aspecto que mencionaba en su mail uno de oyente también, la parte de la endogamia. Eso es complicado, porque nosotros, por ejemplo, ahora lo que mencionaba Gabriela, las evaluaciones, sobre todo de los
los proyectos, que son ideas que se les ocurren a los investigadores para resolver situaciones o para seguir construyendo y aportando conocimiento a enfermedades o a situaciones diversas. Las evaluaciones también se dan por pares internacionales, o sea, y las evaluaciones de proyectos o de becas, incluso puede ser becas de investigadores más jóvenes. Entonces, eso también habla de que los pares internacionales también acceden a nuestro conocimiento y estamos casi a la par, digamos, ¿no? De gente que puede llegar a evaluar situaciones o ideas que surgen de nuestra comunidad científica, ¿verdad? Otro tema que de algún modo aparecía en esa declaración del senador Gandini, otro tema delicado en esta discusión es cómo elegir, ¿no? Cuando hay recursos escasos, ¿no? Claro. Muchas veces cuesta que se le asignen recursos a ciencia e innovación cuando es un rubro que no tiene resultados inmediatos, pero por otro lado hay urgencias sociales, por ejemplo en salud, por ejemplo en pobreza. En estos últimos tiempos, en estos últimos años, eso ha sido claro. ¿Cómo se plantean ustedes ante esa disyuntiva, no? Sí, bueno, como se plantea en general la sociedad, ¿no? ¿Cómo elegir? Debe haber por eso es lo que yo decía, el país tiene que tener un programa de desarrollo discutido y consensuado, y en función de eso es que hay que decidir las prioridades, ¿no? Escuchábamos hoy más temprano ¿no? que el presidente estuvo hablando de la granja y la necesidad, ¿no? Esta forma de creación de institutos que hay. Está el Instituto Nacional de la Carne, el Instituto Nacional de la Leche, y bueno, son institutos que tienen muchas veces asociados algún impuesto o alguna forma, el INIA mismo, que es un instituto de investigación agropecuaria, está financiado también a través de una parte de un impuesto que paga el sector agropecuario y que lo financia. Entonces, cuando hay, digamos, esa sinergia, es interesante que el sector privado, digamos, indirectamente termina financiando a veces la investigación, y esa es la solución muchas veces que se encuentra. ¿Por qué? Bueno, porque es importante juntar al destinatario con el que hace investigación. No, muchas veces no pasa eso directamente, o sea que yo voy y le ofrezco una idea y me financian directamente, porque bueno, es mucho más difícil, sobre todo cuando se trata de ciencia básica, ¿no? Que es imprescindible para poder, ¿no? Como decíamos después, hacer la ciencia aplicada. Elegir ganadores es una situación compleja. El país lo ha hecho. Tú mencionabas la parte de tecnológica, ¿no? En Uruguay hubo durante muchos años una exoneración a ¿no? la gente que desarrollara en el campo de la computación, ¿no? y de empresas de ese estilo. Durante muchos años estuvieron exoneradas. Eso fue una apuesta que se hizo, y yo creo que de a poco se le fueron quitando en la medida que el sector creció y logró. Entonces, pero eso tiene que ser producto de una discusión en este momento en particular, cuando ustedes plantean que llegada a la rendición de cuentas debe haber un refuerzo de las partidas destinadas a investigación en ciencia, tecnología e innovación, ¿están pensando en fórmulas concretas de financiamiento para ese refuerzo? No, por ahora digamos no tenemos nada consensuado. Hemos discutido diversas posibilidades. Nos parece importante, digamos, que se refuerce, por lo menos que no se siga dejando caer la cantidad de recursos que tiene la ANI, por ejemplo. La Universidad de la República, además en este sentido capaz que es bueno aclararlo, es como el 75% de la investigación en Uruguay la financia el presupuesto de la UDELAR, ¿no? El resto están estos institutos, ¿no? El IPSE, el Instituto Pasteur. El IPSE es el Clemente Estable, ¿no? El Clemente Estable, sí, perdón, que usé la sigla. El Instituto Pasteur, el INIA, y bueno, y en las universidades privadas es muy reducido el monto.
también está la UTEC, que tampoco tiene, tiene algo de recursos, pero muy poco también. Y entonces dentro de la UDELAR está la CSIC, que es la comisión sectorial que atiende, digamos, los temas de investigación, y donde los investigadores de la UDELAR podemos presentar proyectos, pero el resto del sistema solo tiene la ANI, a la cual los investigadores de la UDELAR también acceden. Y bueno, eso hace que, digamos, el sector que está fuera, sobre todo el que está fuera de la UDELAR, se vea como poco, digamos, tiene pocos lugares donde solicitar recursos, y todos competimos por lo mismo, además, ¿no? No, y una cosa que a mí me parece que es importante resaltar es que cuando hay presupuesto, cuando se aumenta el presupuesto, el impacto es inmediato. Y cuando se baja el presupuesto, el impacto también es inmediato, sobre todo en los equipos de trabajo, en eso que hablábamos hoy más temprano, en la inserción de la gente, inserción y retención de investigadores. Los equipos de trabajo se ven muy disminuidos cuando el presupuesto se empieza a ser más magro, ¿verdad? Entonces, sin duda que es una discusión que tiene una beta política muy importante, y bueno, son esas las decisiones que hay que tomar, ver si apoyar desde una política a largo plazo para mantener nutrido el sistema científico, ¿verdad? Esto, de todos modos, más que esto que se acaba de decir me hace acordar a otra discusión, y mejor dicho, otro punto que creo que es importante tratar en esta entrevista, en el final, que es: ¿hay forma de medir la efectividad de lo que se invierte en ciencia, tecnología e innovación? Digo, porque la cuestión es simplemente echar dinero en esa bolsa, o tener la tranquilidad, la certeza de que ese dinero produce los resultados esperados. Me gustaría que lo viéramos enseguida. Estaba revisando durante la pausa los mensajes de los oyentes, y hay varios que apuntalan, digamos, el planteo de ustedes por distintos lados, ¿no? Bueno, bien. Tengo acá el de Senia, por ejemplo, que dice: la ciencia debe ser resguardada y apoyada para saber dónde estamos. Falta mucha información de qué pasa en Uruguay en varios sentidos, desde varios puntos de vista. Monitorear la salud, enfermedades específicas de alta morbilidad, cómo afectamos el medio ambiente para el bienestar de todos, cómo afectan los medios de producción. No se trata solo de lo que se mira en el microscopio. Nos falta información nacional en temas básicos, dicen, ¿no? Sí, totalmente. La visibilización de nuestra tarea es re importante, y desde InvestigaUY nosotros es uno de los pilares y de las cosas que queremos reforzar. Igual todas las instituciones que trabajan en investigación o ciencia más biomédica o más vinculada al agro, tienen sus formas de visibilizar las tareas de los investigadores a través de jornadas de puertas abiertas, visitas escolares, yendo a programas de radio, hay programas de televisión específicas de ciencia. O sea, todo eso a nosotros nos sirve, entre comillas, porque es una manera de difundir lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ahora, quedaba planteada la pregunta de ¿cómo se mide la efectividad? ¿Cómo se mide la utilidad del presupuesto? Un aumento del presupuesto de 10%, 20%, 30%. ¿Cómo se sabe que resulta algo conveniente, resulta algo que vale la pena? Lo planteo porque en abril del año pasado, también mientras estaba discutiendo asignación de recursos para ciencia y tecnología, un equipo de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Ort, liderado por el economista Néstor Gandelman, examinó la relación entre lo que invierte Uruguay en ciencia y tecnología y los resultados. ¿Cómo? Bueno, midiendo los resultados por la publicación de artículos en revistas internacionales arbitradas. El objetivo era que esos indicadores fueran tomados en cuenta a la hora de asignar recursos para el próximo Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que todavía no se aprobó. Ese estudio generó una polémica en la comunidad académica, ¿no? Claro, y en ese momento
Investiga Uy estaba todavía en formación, había una comisión provisoria, pero se elaboró un documento mostrando que los resultados que había encontrado Gandelman no eran los que, digamos, ellos habían encontrado, y que en realidad, al contrario, la productividad medida de la misma forma depende, ¿verdad?, de dónde uno saca los datos, qué bases usa, cómo los procesa. Daba que la productividad de los investigadores uruguayos estaba por encima de la media, o sea, con la cantidad de recursos que tenemos, los resultados que se obtienen son relativamente muy buenos. Lo que pasa es que, claro, tenemos pocos recursos y tenemos pocos investigadores. Esa es una medida también que se da de la cantidad de investigadores por 1000 habitantes, y Uruguay en eso está también lejísimo, muy por debajo de países nada más que Argentina y Brasil, nuestros dos vecinos, en los cuales además la situación, digamos, general socioeconómica es mucho peor que la uruguaya. O sea, Uruguay podría priorizar más recursos a la ciencia y tecnología, pero este es un sector, ¿verdad?, que se ha estado siempre en segundo lugar. Yo no pretendo ahora reeditar aquel debate. Los oyentes que tengan interés pueden buscar en nuestro propio archivo. Vamos a poner los links correspondientes. Pero a ver, en síntesis, aquel trabajo deducía que en cuanto a la relación entre lo que invierte Uruguay en investigación y desarrollo y los resultados, es decir, el costo-eficiencia, los científicos de nuestro país producían 25% menos de lo que se esperaría por el nivel de inversión y 7% menos de lo que se esperaría en relación a la cantidad de investigadores. Lo que se medía era publicaciones de artículos en revistas científicas. A dónde voy es a lo siguiente. ¿Qué otros medidores hay? Supongamos que tenía ese problema. Ustedes contestaron, quedó ahí plasmado entonces un par de visiones al respecto. ¿De qué otra forma se puede evaluar? Claro, bueno, un poco lo que decíamos antes, los proyectos financiados es otro indicador clave en las instituciones. Eso implica la entrada de dinero en los equipos de trabajo para desarrollar las ideas originales que se aprueban. Eso implica tener gente que pueda llevar a cabo esos proyectos. Entonces, otro indicador es justamente los investigadores, la cantidad, la masa de investigadores que soportan el sistema en cada una de las instituciones. Los trabajos, las publicaciones, los famosos papers que hablamos nosotros, son trabajos que tienen ideas originales. La ciencia es universal. Vos no podés publicar trabajos que ya hayan sido publicados en otros lugares. Eso implica una elaboración y un estudio permanente de la disciplina en la que uno se desarrolla, que implica que vos tengas que estar pensando en el aporte original. Entonces, los papers por eso son tan importantes para nosotros, no solo porque nos evalúan también como es un indicador clave en nuestro quehacer, sino que es justamente el aporte del conocimiento original desde Uruguay y desde todos los países. Entonces, por eso el indicador paper o publicación o trabajo científico publicado es muy importante. Pero los otros indicadores, proyectos, becas, investigadores, número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, como hablábamos hoy temprano, es re importante nutrirlo, mantenerlo. De ahí nosotros estamos categorizados en ese sistema y las evaluaciones para estar dentro de ese sistema surge justamente de todos esos indicadores, publicaciones, proyectos, becas, formación de recursos humanos. Entonces, todos esos indicadores hacen al sistema y hay que mantenerlos, hay que nutrirlos. Todo eso es presupuesto. Todo eso es presupuesto. Entonces es importante esos indicadores. Cada institución tiene sus memorias anuales y uno puede acceder a esos números y uno ve anualmente cómo cada institución está produciendo, entre comillas, o generando conocimiento original y
el presupuesto es fundamental para mantener eso. No, ¿verdad? pero la pregunta podría ser qué evaluaciones externas tiene el sistema. ¿Cómo un dirigente político, un parlamentario, un gobernante puede estar tranquilo de que tuvo sentido poner más dinero en estos rubros, ¿no? Sí, bueno, digamos que hay muchas investigaciones que miran la relación estrecha que hay entre el desarrollo de un país y el nivel de ciencia, de inversión en estos rubros, ¿no? Eso es como algo genérico, es importante y es así, está demostrado que para que un país no solamente crezca, sino que se desarrolle y pueda mejorar la calidad de vida, y no mucho se habla, ¿verdad?, de agregarle valor a las exportaciones. ¿Cómo hacemos para agregarle valor a las exportaciones? Bueno, en gran medida es la investigación en ciencia y tecnología la que lo permite, ¿no? Si nosotros exportamos granos, bueno, hay investigación atrás, la semilla, ¿no? Todo el trabajo de línea en eso es muy importante. Pero si vamos a la industria, no sé, frigorífica, la trazabilidad, la parte tecnológica que está por detrás de todo eso, también es fundamental. Y simplemente mencionando dos sectores en los cuales Uruguay es punta, o sea, de ahí vienen los recursos, pero después, ¿cómo esos recursos retornan al sistema que ayudó a esa mejoría? Ahí hay que también plantear la discusión y no solamente, como comentábamos, es, digamos, la investigación aplicada la que se ve, pero para que exista investigación aplicada tiene que haber investigación básica por detrás. O sea, tenemos que aprender primero cómo los fenómenos suceden, para después poder decir, vamos a hacer este aparatito para hacer esta cosa. O sea, eso tiene algo por detrás muy, muy importante, ¿no? Cecilia Scorza y Gabriela Mordecki, ambas directivas de Investiga UI, la asociación civil que reúne a investigadores de varias áreas del conocimiento, han estado con nosotros esta mañana en un primer abordaje, ¿no? Esta discusión sigue, la vamos a retomar hasta tenemos la mesa de científicos acá en perspectiva, que es un ámbito posible. Pero queda entonces una serie de puntos que tenemos que profundizar. ¿Les parece? Sí, claro. Volvemos a conversar en cualquier momento. Sí, bueno, bárbaro. Ya seguimos porque viene la tertulia de este lunes.